Hace un tiempo, uno de los periódicos más vendidos en habla castellana publicaba una de sus noticias con un título verdaderamente extraño, curioso, llamativo. Era el siguiente: la señal definitiva para que los extraterrestres nos localicen. Claro, ante tal título era inevitable que uno entrase a ver cuál era el cuerpo de la noticia. Y en el cuerpo del texto se explicaba cómo un grupo de expertos, esto no era ninguna broma, un grupo de expertos de una de las universidades en cuanto a lo tecnológico se refiere, es más puntera en el mundo, proponía la idea de fabricar una baliza luminosa lo suficientemente potente como para proyectar una señal láser que llegase a los 20.000 años luz de distancia y alertase de nuestra presencia aquí. Según ellos, si queremos hacernos notar en el universo, si queremos confirmar que estamos aquí, este sería el procedimiento definitivo. Y como digo, no es ninguna broma. Así lo plantearon estos expertos. En el texto que tenemos por delante en esta mañana, nos encontramos con otro grupo de expertos que del mismo modo señalan, proponen, demandan que es el momento de exhibir la señal definitiva. Pero pronto descubriremos que se trata de una trampa, porque piden una señal no tanto para facilitar, sino para distraer. No tanto para confirmar la identidad de Jesucristo, sino para destruir la reputación de Jesucristo. De manera que este Jesús no se va a dejar intimidar por la presión, no se va a dejar engatusar por las malas artes de los religiosos y les va a presentar dos pruebas irrefutables, dos señales insuperables que van a disipar toda posible duda acerca de su persona. Y al mismo tiempo que van a exponer a los verdaderos villanos, porque más que expertos estamos ante un grupo de embusteros. Y que contra todo pronóstico resultan ser los más religiosos, pero ni aún así, ni con toda esa religión, serán capaces de alcanzar aquello que solo corresponde a Dios, el dar. Os invito a abrir vuestras Biblias en Mateo capítulo 12, Evangelio de Mateo capítulo 12, y comenzaremos nuestra lectura en el versículo 38. Mateo capítulo 12, versículo 38, dice así la palabra de Dios. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. Pero respondiendo él les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta, porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Esta es nuestra lectura en esta mañana. Y lo primero que nos encontramos aquí es con la distracción de los religiosos. La distracción de los religiosos. Versículo 38, leámoslo una vez más. Entonces le respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo: Maestro,
Queremos ver una señal de parte tuya. Nuestro texto de esta mañana nos introduce en el interior de una corte, en la sala de un juzgado presidido por un tribunal muy cuestionable, porque los miembros que lo conforman no es que hayan sido seleccionados siguiendo ciertos criterios más o menos adecuados, más o menos acertados, es que se han designado a sí mismos. Se han erigido, se han colocado a sí mismos en esa posición, como jueces y como fiscales. Jueces que condenan según sus intereses, fiscales que acusan según sus preferencias, que señalan como culpable a uno que es absolutamente inocente, que degradan como a un farsante, a uno que es completamente superior a todos y a todo. A lo largo de este capítulo 12 del Evangelio de Mateo, hemos venido enumerando una retahíla de acusaciones, una colección de acusaciones de parte de los menos sospechosos, los religiosos, contra la persona de Jesús. Y se trata de acusaciones variadas, que si sus discípulos no son respetuosos con las costumbres, que si Jesús no obedece la ley, que si este supuesto Mesías actúa en nombre y en el poder del diablo. Pero cada una de estas acusaciones, aunque son muy diversas entre sí, hasta el momento no ha funcionado. Y la multitud sigue acompañando a Jesús. La multitud sigue interesada en Jesús. Por eso, en este versículo 38 nos encontramos ante una estrategia diferente. Los escribas y los fariseos van a buscar otra manera, otra vía. Van a intentar desprestigiarlo, sí, pero apelando a otra fórmula, a otro camino, un camino distinto, pero que al fin y al cabo pretende alcanzar un mismo destino, el del descrédito, el de la difamación. Porque más que una señal de Jesús, estos religiosos lo que desean es el final de Jesús. Por cierto, se nos habla aquí en este versículo 38 de los fariseos y de los escribas. Y a los escribas, a pesar de que Jesús ha estado interactuando con personas aquí y allá, no se les menciona en este evangelio desde el capítulo 9. Pero aquí están de regreso, cuaderno en mano, dispuestos a tomar nota de todo aquello que no les agrada, de todo aquello que les molesta. Como si fuesen inspectores de banco, están siempre preparados para anotar aquel número o aquella cuenta que según ellos no debería estar ahí o no debería funcionar de esa manera. Es cierto, no todos los fariseos y los escribas que a lo largo de este capítulo 12 del Evangelio de Mateo escuchan la exposición de Jesús, van a contestar, van a participar de este plan. Dice el texto que fueron algunos de ellos. Son algunos de ellos los que se dirigen a Jesús, los que dialogan con Jesús. Y si uno se acerca por primera vez a este incidente, abre su Biblia como algunos hacen para su tiempo devocional, de cualquier manera, a ver dónde cae, dónde se les guía la página, y caen en el capítulo 12 del Evangelio de Mateo, versículo 38, y comienzan a leer y no saben lo que está delante y lo que está detrás, no tienen idea de lo que ha pasado antes y de lo que pasará después. Podrían llegar a pensar que existe un deseo genuino de parte de estos religiosos. Podrían llegar a pensar que hay un anhelo verdadero por parte de estas personas. Un anhelo de confirmar, de verificar, de constatar que Jesús verdaderamente es el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador, el libertador que están esperando como individuos y como nación. Y por eso piden una señal definitiva. Nada más lejos de la realidad.
porque lo que está pasando aquí es que estos religiosos se están burlando de Jesús. Y aún en la manera en la que se dirigen a Él observamos esto. Por ejemplo, de nuevo, versículo 38, dice ahí que ellos se refirieron a Jesús y le dijeron maestro. Bueno, aún en la manera en la que le llaman maestro se esconde una intención torcida, porque lo que hay detrás es la intención de burlarse de Jesús. No utilizan el término rabí, que resultaba el más adecuado en aquel contexto, el más conveniente, sino que se dirigen a Él de la manera más general posible, en tono despectivo, como si fuera uno entre muchos otros maestros de su época. Y lo hacen para pedirle señales. A ver, tú maestro, una señal, venga. Dice el versículo 38 literalmente, maestro, deseamos de ti ver señal. Anhelamos, realmente queremos una señal tuya. Y dicen esto, pero no porque haya en ellos un deseo genuino de confirmar, de verificar, de constatar. Simplemente están tratando de distraer a la multitud, de desviar a la multitud del ridículo en el que ellos mismos se han colocado. Porque los que se acercan al texto sin pensar en lo que precede al texto no lo saben, pero nosotros sí sabemos que ha habido señales. Y no una señal, sino muchas señales. Jesús ha venido ofreciéndoles no simplemente señales, sino las señales. No simplemente indicios, sino la prueba definitiva de quién es Él. Y al comienzo del capítulo anterior, el capítulo 11 de este Evangelio de Mateo, y aún ante las dudas de otras personas como el mismo Juan el Bautista, Jesús responde y les dice, id y contad a Juan lo que oís y lo que veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es, añade Jesús, el que no se escandaliza de mí. Estas eran, según el profeta Isaías, las señales definitivas, la confirmación final de que el Mesías vendría y habitaría entre los hombres. Y aquellos fariseos y escribas lo habían visto todo en primera fila. En estos días se habla mucho de entradas en los medios de comunicación, porque algunos están tratando de remover Roma con Santiago con el fin de conseguir entradas para ir a la final de una Copa de Europa que pronto se celebrará. El problema es que las plazas son limitadas. Siempre lo han sido. Y hay más solicitudes que asientos. Pero estos religiosos no necesitaron ninguna entrada especial para ser testigos de todo lo que Jesús había llevado a cabo. No lo habían leído en un libro. No lo habían oído en boca de otro. Lo habían visto con sus propios ojos. Ellos estaban allí y vieron a los ciegos recibir vista. Ellos estaban presentes y vieron a los cojos andar y a los leprosos ser sanados. Ellos estaban allí y escucharon a los sordos no solamente oír, sino también hablar sin dificultad. Y aún a los muertos regresar a la vida. De manera que al pedir nuevas señales, al demandar más señales de parte de Jesús, los religiosos solamente están tratando de distraer la atención, de ganar tiempo, de sobreponerse y buscar la fórmula para acabar con este Jesús, porque su superioridad les resulta incontrolable. Jesús es tan superior a ellos, es mucho más capaz que ellos, es tan distinto que ellos y que todos los demás, que estos religiosos están hartos de verse humillados ante uno que es mucho mejor, ante uno que es mucho mayor.
Pero llegados a este punto, debemos pausar, debemos reflexionar, debemos pensar cómo desde una posición de autoridad, cómo desde una posición de influencia moral y bajo la excusa de querer defender los intereses del pueblo, bajo la premisa de tener que mantener la pureza de la fe de una iglesia o de una denominación, se puede estar actuando tan opuestamente al Evangelio, tan obtusamente en contra de Dios como aquellos religiosos, de Dios y, como dice el Salmo 2, de su Mesías. Debería hacernos pensar que sean los más morales, los más amables, los más formales, los más activos, los que están en todos los comités, los que participan de todos los consejos, los que enseñan a las gentes, los que lideran a las gentes. Debería hacernos temblar que el ataque venga desde dentro, que sea fuego supuestamente amigo, que sean los que siempre han estado ahí. Debería hacernos reflexionar, que sean los que están más cerca, en realidad, los que están más lejos. No es un problema intelectual. Ellos son los más capaces, los mejores intelectuales de su tiempo. No es un problema moral. Ellos son los más rectos, los más correctos de su tiempo. Su problema es un problema interno, un problema del corazón. Y es que en lo que a Jesús respecta, nada les satisface. Porque lo que les satisface es tener el control, es ostentar el poder, es mandar, es gobernar, es controlar, es decirle a los demás lo que tienen que hacer y lo que tienen que pensar, es salir en la foto. Es presentarse ellos mismos como los que saben, como los que conocen, como los que manejan. Y quizás hay personas aquí que no ostentan ninguna posición de autoridad notable, pero constantemente se están buscando hacer notar. Qué peligroso sería que ostentasen una autoridad notable o visible, si ya sin tenerlo todo el tiempo están buscando aparecer en la escena. Y si no es de frente, es de lado. Tengamos cuidado, porque para muchos el cristianismo es simplemente una plataforma en la que subirse y destacar, en la que aparecer. Lo que no han conseguido en el mundo lo quieren conseguir en la iglesia. Error. Este es terreno para los que se arrodillan. Este es espacio para los que se humillan, no para los que se exaltan. No para los que buscan su propio reino de taifas. Se han equivocado de lugar, se han equivocado de creencias, se han equivocado de religión. No están prestando atención a la persona de Jesús. Pero no pensemos que los fariseos y los escribas eran los únicos trastornados aquel día. Eran muchas las personas en aquel tiempo y en el nuestro también, las que se conforman con llevar una vida más o menos ordenada, más o menos recta, poco estridente, poco ruidosa, siempre y cuando sean ellos los que llevan en sus manos las riendas de su destino. Siempre y cuando sean ellos los que decidan cómo se involucran, cuándo se involucran y con qué se involucran. Pero Jesús, igual que con los escribas y fariseos, se convierte una y otra vez en una piedra de tropiezo para este tipo de persona. En un estorbo, en un freno. Porque sí, dicen ellos, le respetamos y aún más le reconocemos. Pero que no nos exija demasiado. Sí, dicen ellos, le honramos y aún más le adoramos e incluso ofrendamos aquí y allá, pero que no nos interrumpa demasiado. Tenemos nuestros horarios, tenemos nuestras rutinas, tenemos nuestras responsabilidades. Y me vais a permitir que os diga que los que piensan de esta manera no han entendido nada. Su corazón está dormido, está tan confundido como el de aquellos religiosos,
pueden que lo hayan visto de lejos a este Jesús. Puede que se identifiquen como uno de los suyos, pero aún no han comprendido la verdadera magnitud de Jesucristo, esta que este capítulo 12 de Mateo quiere exponer con toda claridad. Porque Jesús no es simplemente un maestro, no es simplemente una corriente dentro de la religión o una religión distinta a cualquier otra religión. Él es el Mesías. Él es el Hijo de Dios, Él es el Rey que viene a anunciar su legítimo derecho al trono universal. Y ese trono universal incluye también la regencia, el gobierno, la autoridad sobre la vida de todos y cada uno de sus súbditos. El tiempo vuela y las actividades se suceden y las ocupaciones no nos dan tregua, pero un año atrás, aproximadamente, nos encontrábamos inmersos en una clase a la que dimos por título Objeciones al evangelismo. Y ahí tratábamos de crecer en esta área y de enfatizar qué es lo que deberíamos tener en cuenta a la hora de pensar en las objeciones habituales al evangelismo. Y si de alguien podemos aprender a enfrentar objeciones, es de Él, de Jesucristo. Porque Jesús es un experto en enfrentar objeciones, pero no solamente en enfrentar objeciones, también en refutar objeciones. Y aquí nos encontramos con un ejemplo precioso y útil para nosotros también. Y eso nos lleva directamente al segundo aspecto que este texto nos presenta. Hemos hablado de la distracción de los religiosos y a continuación, versículos 39 al 42, nos encontramos con la defensa de Jesús. La defensa de Jesús. Vamos a leer de nuevo estos versículos, comenzando en el versículo 39. Dice así: pero respondiendo él, les dijo: una generación perversa y adúltera demanda señal. Y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará. Porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. La defensa de Jesús. La audiencia demanda señal. Pero llegados a este punto, Jesús conoce lo suficiente a estas personas que le escuchan. Y Jesús confronta a estas personas que le escuchan con la palabra de Dios. Porque lo que necesitan escuchar estas personas es la palabra de Dios. Han tenido suficientes señales, han sido testigos de multitud de demostraciones. Ya no es el tiempo de satisfacer sus necesidades percibidas. No es el momento de volver a la casilla de salida, de repetir lo que ya conocen, de insistir en lo que ya han visto. Justamente lo contrario a lo que muchos llamados apologistas cristianos harían en el día de hoy. Porque entre este grupo de los llamados apologistas cristianos o apologetas cristianos, hay muchos que en pos de facilitar la conversación con la persona que se opone, con la persona que no cree, están dispuestos a dejar a un lado lo que la Biblia enseña. Están dispuestos incluso a dejar a un lado a la propia Biblia y se dedican a hablar de otras cosas,
de todo tipo de cosas. Y se afanan por conectar temas aquí y allá porque quieren ganar a su audiencia, pero sin ofender a su audiencia, sin incomodar a su audiencia. Y dejan que el que se opone, permiten que el que no cree sea el que determina los términos de la conversación. Pero Jesús no va a actuar de esta manera. Y nosotros tampoco deberíamos seguir este modelo, sino el de Cristo, porque lo que Cristo les ofrece no es lo que ellos piensan que necesitan. Sí, es verdad, Jesús va a responder a esta demanda de los fariseos y escribas. Su petición va a ser rápidamente atajada por Jesús, pero no como ellos desean, ni de la manera en la que a ellos les gustaría. Jesús confía en la Escritura. Y no se limita a mencionarles una anécdota aquí y otra allá, un principio moral, ni siquiera una ley o una norma. Directamente se va a referir al texto bíblico. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros también ante los que preguntan, ante los que cuestionan, ante los que dudan. Lo primero pasa por conocer la Escritura y como Jesús demuestra aquí también, eso viene seguido de confiar en la Escritura y no pretender cambiar un corazón con una llave que no va a abrir esa puerta. No pretender buscar una estrategia o una fórmula de convencer a alguien dejando a un lado lo único que puede persuadir a los hombres delante de Dios, que es la palabra de Dios. Así que aquí Jesús, apelando a esa palabra de Dios, los va a exhortar desde distintos ángulos del Antiguo Testamento. Y notamos cómo Jesús no solamente cita el texto, sino que aplica el texto. Y les va a proporcionar un diagnóstico verdaderamente preciso, totalmente definido, que no deja lugar a las dudas de cuál es el mal que aquejan, de cuál es el mal que realmente los reprime y les afecta. Versículo 39, una generación perversa y adúltera demanda señal. Y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás el profeta. Esta palabra generación en el versículo 39, de alguna manera conecta con la expresión que Jesús había utilizado en el versículo 34 de este capítulo. Ahí se refiere a estos religiosos como camada de víboras. Y esa idea es la idea de que se reproducen fácilmente, de que uno tras otro, generación a generación, aparecen y se extienden de una manera desaforada. Porque tristemente no se trata de un caso aislado. No son 2 o 3 despistados. Jesús dice generación perversa y adúltera, porque son muchos. Pero uno se pregunta, ¿por qué estos dos calificativos, perversa y adúltera? Bueno, perversa, malvada, porque solamente tienen un propósito en mente que ellos mismos nos han hecho saber a través de este evangelio: destruir a Jesucristo, acabar con Él, sacarlo de en medio. ¿Y puede haber algo más malvado que acabar o tratar de acabar con el autor de todo bien? Pero además de perversos, dice Jesús, son unos adúlteros. ¿Y qué quiere decir Jesús llamándoles de esta manera, calificándolos de esta manera? Bueno, son adúlteros porque han roto su alianza, han quebrado el pacto, han confirmado que su ligazón con Dios vale menos que otros afectos que ellos tienen, que otros intereses que ellos demuestran. Es verdad, son mucho más sofisticados que sus antepasados, están más preparados que ellos, cuentan con más tecnología, con más recursos materiales que sus ancestros.
además de una referencia de 1500 años de historia a sus espaldas. Pero Jesús utiliza los mismos calificativos que Moisés dedicó a los israelitas en el desierto en el libro de Deuteronomio. 1500 años no han servido para que este pueblo cambie, para que este pueblo crezca, para que este pueblo se arrepienta y vuelva a los caminos dictados por el Señor. Pero analicemos más concretamente en qué consiste esta defensa de Jesús aquí. Una defensa que va a apuntar a su superioridad y que va a incluir dos señales. En distintos momentos de este capítulo 12 de Mateo, Jesús había apuntado a su superioridad. Por ejemplo, en el versículo 6 dice, refiriéndose a sí mismo, algo mayor que el templo está aquí entre vosotros. O en el versículo 8 dice ahí, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo, que es otra manera de decir, el Hijo del Hombre es mayor que el día de reposo. Y aquí va a insistir una vez más en su superioridad. Y hablamos de señales porque si hay una palabra que se repite en estos versículos, es la palabra señal. La palabra señal se utiliza 4 veces en estos versículos 38 y 39. La señal de la salvación y la señal de la sabiduría. La señal de Jonás y la señal de Salomón. Ambos personajes reconocidos, ambos personajes apreciados, recordados, valorados por los judíos. Cada uno por lo suyo y en lo suyo, pero ambos símbolos nacionales. El profeta y el rey. El mensajero más exitoso y el administrador más exitoso. Parémonos por un momento en la primera de las dos señales. Jesús va a establecer aquí un paralelismo, una comparación entre Jonás en el vientre del gran pez y su persona en el corazón de la tierra, en el interior de la tierra. Y esto es un eufemismo, una figura del lenguaje para hablar de su muerte y de su resurrección. Esta es la primera vez en todo el Evangelio de Mateo que Jesús va a hablar directamente de su muerte y de su resurrección. Hasta este momento no sabían nada de ello. No habían escuchado nada de ello de boca de Jesús. Por cierto, y aquí hay un detalle interesante, y es que a lo largo de la historia, este versículo en el que nos encontramos, el versículo 40 de Mateo capítulo 12, ha sido motivo de discusión, pero no por el objeto principal del texto, sino por esa referencia que Jesús hace a los 3 días y 3 noches. Porque aunque no seamos muy buenos con las matemáticas y no tengamos a mano un ábaco para hacer la suma, resulta un poco llamativo que Jesús muera un viernes por la tarde y resucite un domingo por la mañana y hablemos de 3 días y 3 noches. Bueno, eso es lo que un lector normal, vamos a decirlo así, pensaría al acercarse a este texto. Pero según el calendario tradicional, Jesús murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana. Y la suma no nos da 72 horas, que serían 3 días y 3 noches. Así que, como digo, esta diferencia ha provocado en algunos ciertas dudas o incluso que planteen un calendario alternativo diciendo que Jesús en realidad murió un jueves por la tarde, resucitó un domingo por la mañana. Bueno, no nos pongamos nerviosos. Que nadie se alarme, no hay que modificar lo que la Biblia enseña y dice, porque este es uno de los claros ejemplos que confirman lo importante que es prestar atención no a lo que nosotros pensamos, sino a lo que la audiencia original entendía cuando escuchaba estas palabras. Eso de 3 días y 3 noches es una frase hecha. Una expresión que incluye como parte de la medición a cualquier fracción o segmento del día. Por muy corto que este haya sido, si Jesús es crucificado un viernes por la tarde y resucita un domingo por la mañana, eso es parte de los 3 días y las 3 noches de las que se nos habla aquí. Pero hay algo más importante y no nos desviemos como los fariseos tratan de hacer, distrayéndonos con otras cosas.
hay algo más valioso que la franja horaria, y es la comparativa que Jesús establece en estos versículos. Porque lo que Él quiere destacar aquí, en este texto, es que unos salvajes, unos impíos, unos pecadores conocidos por su brutalidad extrema, enemigos de los pactos y de las promesas, se arrepintieron, confesaron sus pecados, se pusieron de rodillas, todos ellos. Dice el libro de Jonás que hasta los animales guardaron ayuno. Dice el libro de Jonás que desde el más grande al más pequeño e insignificante de los habitantes de Nínive vistieron cilicios y se humillaron delante de Dios. Respondieron a un mensaje breve, muy breve, pero contundente de parte de Dios, por boca de su siervo Jonás. Y esa generación, dice Jesús, condenará a su generación, dice Jesús, porque ellos escucharon el mensaje de Jonás y se arrepintieron. Fueron testigos de la proeza de Jonás regresando del profundo mar y se arrepintieron. Pero es que el mensaje de Jonás era mucho más breve, más sencillo, más precario que el de Cristo, y aún así se arrepintieron. ¿Y qué decir de la demostración de Jonás? 3 días en el interior de un pez resulta verdaderamente inusual, impresionante, pero nada que ver con ser muerto y regresar a la vida. Esa es la señal definitiva, la que cambia todo, y a los que responden en arrepentimiento y fe les cambia todo. Por eso Jesús les dice, versículo 41, los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán. Porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Algo más grande que Jonás. Si la salvación de Jonás fue memorable, la salvación que Cristo provee resulta incomparable. Pero a continuación pasa a referirse a Salomón, al sabio Salomón. Así ha pasado a la historia, proverbialmente conocido como el hombre más hábil en lo que a su mente se refiere, el más diligente, el más sobresaliente entre los dirigentes, que simplemente siendo un joven y pudiendo escoger cualquier cosa, pidió a Dios entendimiento. Y el Señor, dice Primera de Reyes, capítulo 3, se lo concedió. Al punto de maravillar no solamente a sus familiares, a sus colaboradores cercanos, a sus súbditos más allegados, sino a incluso los gobernantes más poderosos y más portentosos, como le sucedió a aquella famosa reina de Saba. Dice Primera de Reyes, capítulo 10, que hasta Saba llegaron las noticias de la fama de Salomón, particularmente de la fama de Salomón con respecto a su asombrosa sabiduría. Y su reina, junto con un séquito especial de acompañantes, viajó los más de 2000 kilómetros que separaban Saba de Jerusalén en unas condiciones muy distintas a las de nuestros viajes hoy en día, solamente con el fin de conocerle, y con el fin de probarle y confirmar que realmente Salomón era el sabio entre los sabios. Estamos muy familiarizados con la historia de Jonás y por eso no nos hemos ido al libro de Jonás, pero sí nos vamos a ir por un momento a Primera de Reyes capítulo 10, porque quizás algunos de los presentes no conocen tan bien lo que sucedió en este caso con esta visitante llegada desde tan lejos. Primera de Reyes 10, lo primero sería encontrar Primera de Reyes y luego el capítulo 10. Y a partir de ahí comenzar a leer desde el versículo 1. Dice así, Primera de Reyes capítulo 10. Cuando la reina de Saba oyó de la fama de Salomón,
por causa del nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. Y Salomón contestó todas sus preguntas. No hubo nada tan oscuro que el rey no pudiera explicárselo. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos y la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, dice el texto que se quedó sin aliento. Entonces dijo al rey: era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría. Pero yo no creía lo que me decían hasta que he venido y mis ojos lo han visto. Y he aquí, no se me había contado ni la mitad. Tú superas en sabiduría y prosperidad la fama que había oído. Bienaventurados tus hombres, bienaventurados estos tus siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel. Por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel, te ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. Entonces ella dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca más entró tanta abundancia de especias aromáticas como las que la reina de Saba dio al rey Salomón. También las naves de Hiram, que habían traído oro de Ofir, trajeron de allí gran cantidad de madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera del sándalo el rey hizo balaustres para la casa del Señor y para el palacio del rey. También liras y arpas para los cantores. Esa clase de madera de sándalo no ha entrado más ni se ha vuelto a ver hasta hoy. El rey Salomón dio a la reina de Saba todo cuanto ella quiso pedirle, además de lo que le dio conforme a su real magnificencia. Después ella se volvió y regresó a su casa con sus siervos. Tremenda historia, impactante. Dice el texto que nunca se había oído hablar de alguien como él y que lo que se decía no era la mitad tan siquiera de lo que realmente era. Y esta reina poderosa, ocupada en entender los secretos y los misterios, se acerca viajando largamente hasta Jerusalén. Y cuando descubre que Salomón es mucho más de lo que había podido pensar o imaginar, no puede hacer otra cosa que rendirse ante sus pies, reconocer su maravillosa capacidad, pero sobre todas las cosas, apuntar a Dios que ha bendecido a ese reino con una persona tan extremadamente hábil para gobernar. Bueno, el texto dice, versículo 42 de Mateo 12, regresando a nuestro texto, que ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y si Salomón contaba con la sabiduría dada por Dios, Cristo, dice la Escritura, es la sabiduría de Dios. En él habita toda la plenitud de la deidad y eso incluye todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Por eso Jesús no se ruboriza cuando afirma que algo más grande que Salomón está aquí. Si la señal de Jonás apunta a una obra de salvación, a la mayor obra de salvación que este mundo ha conocido hasta la llegada del Mesías, la señal de Salomón apunta a una manifestación de sabiduría, a la mayor manifestación de sabiduría que este mundo ha conocido hasta la llegada del Mesías. Y es que Jesús es superior a ambos. La salvación de Cristo, aunque para los religiosos no tenga credibilidad, es superior a la mayor obra de salvación jamás contemplada hasta entonces. La sabiduría de Cristo, aunque para los religiosos sea necedad,
es superior a la mayor demostración de sabiduría jamás conocida hasta entonces. Según el libro de los récords, el famoso libro Guinness de los récords, el 31 de octubre del año 2002 tuvo lugar la goleada más grande jamás registrada. Ocurrió en Madagascar y el AS Adema le ganó al Olympique Lemir por un resultado final de 149-0. Parece una broma, ¿verdad? En realidad el equipo perdedor estaba protestando contra el árbitro y no es que se dejara ganar, es que ellos mismos se metieron todos los goles en su portería en los 90 minutos de tiempo que tuvieron por delante. La evidencia que Jesús les ofrece en este texto, la evidencia que Jesús nos ofrece en este texto, gana por goleada a cualquier otra muestra jamás vista. Pero igual que ese equipo perdedor, son los religiosos los que no solamente no reaccionaron, sino que siguieron echando piedras contra su propio tejado. En medio nuestra quizás hay algún familiar directo, algún amigo, algún vecino, algún conocido con el que conversamos de manera habitual y que se acerca a Jesús de esta misma manera, de una forma similar, reclamando la señal definitiva, preguntando por la prueba definitiva. Y es que para ellos todo lo dicho o lo hecho hasta el momento, todo lo registrado en la Biblia no vale, no cuenta, quieren algo más. Deseamos señal, dicen los escribas y fariseos. Deseamos señal, dicen ellos. La pregunta es, ¿cuántas más necesitas para rendirte ante la persona de Jesús? Ante su evidente superioridad sobre todo y sobre todos. ¿Sigues pensando, como aquellos religiosos lo hicieron en su momento, que Jesús es solamente un maestro, un profeta, un milagrero, un líder religioso? ¿Qué más necesitas para caer de rodillas como lo hicieron aquellos ninivitas? ¿Qué más necesitas para reconocer la grandeza y las proezas como lo hizo aquella reina de Saba? ¿Qué más necesitas para arrepentirte y creer en el Hijo del Hombre, que es el enviado de Dios? Porque el texto, de una manera muy directa, nos habla de un día, el día del juicio, en el que a ti no se te aplicará la señal de Jonás como a aquellos escribas. A ti no se te aplicará la señal de Salomón como a aquellos fariseos. A ti se te aplicará la señal de Cristo. Uno que vivió una vida perfecta y murió para salvar a los que para nada se acercaron a la perfección. Y después de estar 3 días en el corazón de la tierra, fue levantado primero encima de esa tierra y después a los cielos, con la promesa de que igual que vino por primera vez, regresará una segunda vez para juzgar a los hombres. Y el criterio y la señal por la cual va a tener lugar ese juicio será por medio de su misma persona. Es a través de él. Comenzábamos hablando de una sala, de un juzgado, donde unos se habían levantado, se habían colocado como representantes, jueces, fiscales. Dice la Escritura que hay uno solo que ha de juzgar al mundo. Y ese uno es Jesucristo. Uno que es sabio, infalible, verdad en todos sus caminos. Uno que murió y resucitó para los que están muertos en sus delitos y pecados puedan vivir y vivir eternamente. ¿Te has arrepentido delante de este Jesús? ¿Reconoces que solamente Él es el Rey legítimo? ¿Has doblegado tu autoridad a la suya? Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, porque le necesitamos. No hay religión ni liturgia lo suficientemente
válida para cambiar nuestra condición. No hay movimiento espiritual ni tendencia filosófica lo suficientemente capaz de revertir nuestra situación. Somos pecadores, así fuimos concebidos, así crecimos, así nos conducimos y así morimos, a menos que la sangre de tu Hijo nos cubra de todo pecado. Y es por eso que apelamos a esta señal de Jesucristo como la garantía de una esperanza de gloria. Y al mismo tiempo señalamos, como hizo Moisés con la serpiente en el desierto, a este Cristo para que aquellos que todavía están lejos de la vida, aún de rodillas inclinados sobre el suelo, moribundos, débiles, incapaces de salvarse a sí mismos, mirándolo a Él, sean libres de todas sus culpas. Aferrándose a Él, vengan a experimentar el perdón de sus pecados. Te pedimos que el Espíritu Santo haga esta obra en cada uno de los que estamos aquí, si todavía no lo ha hecho, y que confirme en los que ya son del Señor, que nuestro Rey es uno solo, que el que manda es Él, que el que dirige nuestras naves es Él, que nos debemos solamente a Él. No permitas que como estos religiosos nos creamos más listos que los demás y busquemos tentar a Dios, busquemos probar a Dios, busquemos tirar de la cuerda a ver hasta dónde llega. Ayúdanos, Señor, con una actitud humilde y un deseo sincero de ponernos a su servicio, podamos seguir creciendo. Permítenos tener este testimonio en medio de esta generación tan perversa y adúltera como la fue aquella, para que tu Hijo, igual que impactó a aquella generación, pueda impactar la nuestra. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.